Internet es caldo de cultivo para mitos y leyendas. En este caso vamos a desmentir uno. Durante años estuvo circulando la idea de que George Lucas había demandado a Mattel por ideas vistas en He-Man. La fuerza, el poder de Grayskull, la apariencia de algunos personajes. Eso nunca sucedió. En este video vamos a desmentir este mito, te voy a contar sus orígenes y las batallas legales por derechos de autor que envuelven la franquicia. Quédate, que la historia real es más interesante que el mito. Empecemos bien desde el principio. Mattel se funda en 1945 por Harold Matson, Elliot Handler y Ruth Handler. El nombre Mattel es resultado de la unión de Matt por Matson y él por Elliot. En un principio comienzan fabricando marcos para fotos, y luego con esos sobrantes arman casas para muñecas. Al poco tiempo comienzan a incursionar en los juguetes, primero haciendo unos ukuleles en 1947 y en 1959 sacan al mercado posiblemente la muñeca más famosa de toda la historia, Barbie. Desde ahí en adelante, Mattel se consolidó como una de las más grandes empresas de muñecos del mundo. En 1968 llegan al mercado sus Hot Wheels, una línea de autos de carrera, y en 1972 sacan una línea de muñecos de acción llamada Big Jim. La empresa era tan grande que en 1976 llegaría a las oficinas una oferta un poco curiosa, un contrato con los derechos exclusivos para hacer los muñecos de una pequeña película de ciencia ficción. En Mattel lo rechazaron. Entonces esa oferta se llevó a Kenner, otra empresa de juguetes, que sí aceptó el trato. Un año después, en 1977, se estrena esta película llamada Star Wars, siendo un éxito y logrando hacer ventas millonarias por merchandising. Para ser justo con Mattel, no fueron los únicos que habían rechazado la oferta. Hasbro también lo había hecho. George Lucas pedía aproximadamente $750.000, lo que ahora no es tanto dinero sabiendo lo que terminó siendo Star Wars, pero en ese momento aún no se sabía si era una película que funcionaría. La otra cosa en contra era el tiempo disponible que había para producirlos, solo unos pocos meses antes del estreno. Y lo que también había que sumar era que para ese entonces los muñecos de películas no eran tan rentables, ya que la popularidad de una franquicia se diluía muy rápidamente después de la salida de la cartelera, por lo que era mucho menos arriesgado hacer muñecos de series, ya que por lo menos de esta manera la popularidad se extendía semana a semana. Con todo esto en contra, solo Kenner se arriesgó y ganó. La apuesta de esta empresa fue tan grande que los últimos detalles del trato terminaron concretándolo solo unas pocas semanas antes del estreno. Kenner vendió cientos de millones de muñecos hasta 1985, lo que le demostró a Mattel que había dejado ir un negocio multimillonario, por lo que intentó recuperar terreno licenciando otras películas y shows como Battlestar Galactica y Flash Gordon, y en 1981 Clash of the Titans y su propia línea Megaforce, pero ninguna llegó realmente a competir con Kenner y Star Wars. Las franquicias en las que invertían perdían popularidad una vez salidas las películas de la cartelera, por lo que tenían que buscar una nueva dirección para atacar esa parte del mercado. Para ser claros, Mattel tenía a Barbie y Hot Wheels como referentes en sus áreas, pero quien dominaba el mercado de muñecos de acción para niños no era su línea Big Jim, sino Hasbro con G.I. Joe, por lo que no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron en la búsqueda de su propio universo de acción, ciencia ficción y fantasía. En 1979 se forma Male Action Team, un equipo enfocado en desarrollar la próxima gran línea de muñecos de acción propia. Para esta nueva creación ponen manos a la obra Roger Sweet, diseñador principal de Mattel, junto con el artista Mark Taylor. Mattel hizo estudios de mercado con niños de entre 5 y 10 años y descubrió algo clave. Los niños estaban buscando algo que los hiciera sentir poderosos. No querían héroes delgados, sino muchos músculos, espadas y fuerza bruta. Por lo que en 1980, Sweet y Taylor presentaron los prototipos. Roger Sweet tomó 3 muñecos de Big Jim, un juguete que ya existía en la empresa desde 1972. Agregó grandes capas de plastilina con lo que les esculpió músculos exagerados y crearon 3 conceptos: un soldado moderno, un luchador espacial y un bárbaro. El bárbaro ganó de inmediato y lo llamaron He-Man. Un nombre simple pero directo. Cabello rubio, hacha, espada y un universo que lo mezclaba todo con magia medieval. Mark Taylor creó una estética completa, combinando fantasía épica con tecnología futurista, diseñando a personajes como Skeletor y el castillo Grayskull, aunque en un principio su propuesta de guerrero llevaba el nombre de Thor. Un detalle curioso con respecto a las figuras que veríamos después. El equipo se había quedado sin tiempo ni presupuesto para seguir diseñando, y al momento de hacer un vehículo para el héroe, reciclaron un tigre que también había salido en la línea Big Jim, a la que le agregaron una montura y armadura con arcilla, y así nació Battlecat.
Estos muñecos llegan al mercado en 1982 con unos minicómics que establecieron el trasfondo narrativo. Uno de los guionistas de estas historias fue Donald Glover, quien también escribiría la novelización oficial del Imperio Contraataca. Y en 1983 comienza la emisión de la serie que la haría famosa. En el canal tenemos un video contando no solamente esta adaptación, sino las más trascendentes a lo largo de la historia. Sin embargo, un año después de la serie de Filmation, en 1984, llega la demanda por derechos de autor. Hubo un mito propagado por internet en el que George Lucas demandaba a Mattel por plagio, como dije al principio del video, entre la fuerza y el poder de Grayskull y el aspecto de algunos personajes. Si bien la confusión puede ser porque tanto Mattel como Lucasfilm tienen juicios por propiedad intelectual por sus cuentas, entre ellos no hubo ningún conflicto legal, más allá del trato que nunca pudieron llevar a cabo que le da origen a He-Man en el inicio de ambas franquicias. La empresa que sí demandó a Mattel fue otra, CPI. Conan Properties Inc. Mattel y CPI habían estado trabajando juntas por un tiempo preparando los muñecos para otra película que se estrenaría en 1982. Si bien dijimos que preferían series antes que películas, de la que estamos hablando en este caso es Conan el Bárbaro. Para ese entonces, a diferencia de Star Wars, que no tenía ninguna historia previa ni nada en qué basarse, este personaje ya venía con otros productos en el mercado a lo largo de los años. Su primer relato aparece en una revista pulp en 1932 y en 1970 se publica su primer cómic, por lo que estamos hablando de hacer los muñecos de una película basada en un personaje que ya tiene 50 años de recorrido. El trato parecía perfecto, marchando bastante bien, hasta que Mattel se enteró del tono de la película. Conan el Bárbaro, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, tendría una historia de clasificación R, lo que incluye temas adultos y mucha violencia. Mattel quería poder y acción, pero no tanto. Al final el trato se cae y ese mismo año, en lugar de los muñecos licenciados de Conan, sale a la venta He-Man. Durante 2 años prepararon la demanda y en 1984 CPI alegó que su propiedad Conan el Bárbaro había sido plagiada por He-Man, que también era un bárbaro. Alegó que no solo era una copia, sino que Mattel había usado información confidencial y conceptos del acuerdo de Conan para crear su propia franquicia. Mattel demostró con bocetos, fecha de desarrollo y prototipos que He-Man había comenzado a diseñarse e investigarse antes de la firma de cualquier acuerdo entre ellos. El juicio se extendió por 5 años y en 1989 el Tribunal de Nueva York llegó a la determinación de que un héroe bárbaro musculoso no puede ser sujeto a derecho de autor, además de que un público razonable no confundiría ambos personajes. CPI tenía los derechos para Conan el Bárbaro, pero no para todos los personajes que tuvieran la apariencia de un bárbaro. Y así terminamos el mito de que Lucasfilms haya sido el que le hizo juicio a Mattel, pero las turbulencias judiciales no terminan acá. Mientras He-Man y los Amos del Universo estaban siendo un éxito en 1984, esta vez otros fabricantes de muñecos quisieron competir con Mattel. La empresa Remco lanzó una línea de juguetes llamada Warlords de 5 pulgadas y media, exageradamente musculosos y con las piernas arqueadas en poses de batalla, y en los empaques ponían una frase bastante desafiante legalmente: Place with Master of the Universe. Fue Mattel esta vez quien hizo la demanda alegando que las figuras musculosas con las piernas en esta posición eran claramente una copia a la figura de He-Man y que la frase afectaba sus derechos de autor. Esta vez el juez determinó que, así como veríamos años más tarde, no todos los bárbaros eran Conan el Bárbaro, no todos los musculosos con piernas dobladas serían He-Man, por lo que Remco ganó el derecho a seguir vendiendo figuras con esa silueta. Y ahora terminemos con otro juicio. Uno mucho más cercano en el tiempo. Esta vez no tiene relación con Star Wars ni con Conan, pero sí con alguien que ya conocemos. ¿Recuerdan los mini cómics de Master of the Universe? Bueno, el escritor Donald Glover, que había sido uno de los autores, entró en disputas con Mattel. Glover argumentaba que como él había sido uno de los que creó toda la historia y el contexto de He-Man, Skeletor y Eternia en general, tendrían el derecho a la participación en la propiedad intelectual. Para ese momento, Sony Pictures estaba trabajando en una adaptación de la franquicia en el cine. Glover sostenía que al ser el creador de los personajes, deberían volver a él en 2016, por lo que Mattel lo demandó de manera preventiva en 2013. La disputa llegó a la corte y Mattel argumentó que este trabajo había sido por encargo y por lo tanto absolutamente todo lo que se había hecho bajo esa condición era propiedad de Mattel. No encontró el contrato físico, pero pudo demostrar con otros trabajos de la empresa anteriores a 1981 que Glover trabajaba con esta modalidad.
Y sumado a esto, una entrevista del mismo escritor en 2001, donde admitía que había trabajado en Mattel por encargo y aconsejaba a otros artistas no crear nada original para que otros ganen millones, a no ser que tengas un porcentaje de los derechos. La justicia terminó fallando a favor de Mattel en marzo del 2014, agregando también que Glott había tardado demasiado en reclamar algo. 33 años, invalidando legalmente todo reclamo por derechos de autor. La historia de la cultura pop está llena de accidentes felices y disputas legales. Si Mattel no le hubiera dicho que no a George Lucas, no tendríamos Master of the Universe, y esta empresa no tendría una propiedad intelectual 100% propia, a diferencia de cualquier otro producto en el que las ganancias deberían dividirse. Una franquicia que, como su mundo lleno de acción y aventuras, nace con conflictos, atraviesa tormentas y llega a 2026 con un nuevo intento, esta vez de la mano de Amazon y Prime. Mi nombre es Gus Acosta y espero que este video te haya gustado. Nos vemos en la próxima.